Bienvenidos a Mirta Legrand. Bueno, pues realmente, aparte de invitarles a comer hoy, como rehabilitador, creo que la enfermedad del siglo XXI dejó de ser la carie. Para mí pasó a ser todo lo que son las lesiones cervicales no cariosas, los desgastes en caras oclusales de dientes. Creo que el mundo vive tan apurado y tan hiperestimulado que de repente los antepasados vivían mucho más chill, no se cuidaban la boca, entonces por eso tenían de por ahí caries. Hoy quizá ya hay más información, uno tiene mejor higiene, pero pasamos a estar todo el día en un mundo hiperestimulado, estresado. Estrés. Y agregaría a eso la postura, ¿verdad? No, justamente a eso iba a ir, ¿verdad? O sea, el paciente que llega al consultorio, generalmente cuando recepciono, yo creo que tiene toda la boca llena de desgastes. No solamente desgastes, dolores musculares, dolores de la articulación. Y ahí yo le digo, che, vos tenés dolores en la articulación temporomandibular. Y me miran, ¿qué? Descomplicame esa terminología, Angie, porque la gente no entiende qué es lo que le digo cuando le digo eso. Así como vos estás diciendo, DTM, que es disfunción temporomandibular, problemas de la articulación temporomandibular o en las estructuras asociadas, que pueden ser los músculos, ligamentos, etc. Pero si vos le tenés que explicar al paciente, le dicen, bueno, no le puedo decir tenés ATM. ATM es un cajero en inglés, ¿verdad? Exactamente. Ojalá tuviera unos ATM, ¿verdad? Pero básicamente la articulación que tenemos, que une, Claro. mejor vos que sos la especialista, pues algo sencillo, ¿qué es la ATM para...? ¿Qué es la ATM? ¿Qué es la ATM y qué es La- DTM? Bueno, y la ATM o las ATM son las articulaciones que unen la mandíbula con el cráneo. Y está la cavidad en la cabeza, la mandíbula que se encaja interpuesta a la almohadilla, poder abrir y cerrar la boca de forma normal, ¿verdad? Y la complejidad de esto solamente es que son dos articulaciones para un solo hueso. Esa es la articulación. Y la disfunción de la articulación envuelve cualquier situación que no te permita tener una buena función. Entonces, la articulación se mueve para hablar, deglutir, comer, ¿verdad? Reírnos, tocar instrumentos. Yo cuando voy a empezar un caso, si el paciente me refiere que tiene dolores articulares, musculares, evidentemente trabajo con ustedes dos, ¿verdad? Desde siempre. Aparte del tratamiento que Angie le hace, siempre le digo al paciente, bueno, ¿sabes qué? Tenés que hacer fisioterapia de la ATM, ¿verdad? ¿Qué? Me dicen. Eso existe, me dice. Sí, te vas a ir a lo de Laura te vas a hacer unos ejercicios, te vas a hacer unos masajes específicos en ciertos lugares de la cara, de la boca. No puede ser, me dice. ¿En qué consiste de repente cuando hablamos de la fisioterapia? Después seguramente vamos a hablar de las causas, todo, ¿verdad? ¿Cómo vos le recibís al paciente? O sea, ¿qué viene el paciente y te dice, che, mira, esto me pasa? Como dijo Angie, ATM es todo esta zona. Pueden referir muchos tipos de síntomas a nivel de oído. También tienen muchos dolores a nivel apertura o inclusive al masticar, sienten ruidos. Hay demasiados síntomas que podemos hablar después cada uno. Pero lo más interesante de eso es que el día que empieza el tratamiento ya tenés una respuesta favorable. Fíjate que la mandíbula se mantiene en el lugar por músculo y ligamentos. Entonces, cuando vos trabajás y pillás cuál es la zona más afectada, le aflojás, le trabajás ese músculo que hace que más, en algunos casos, comprimas más la articulación, le agarras ese punto y es impresionante cómo el paciente cede. O sea, los síntomas ceden el día que se le trate ya. Eso es lo lindo y lo interesante de esta área, que al toque se responde. ¿Todos los desgastes son por bruxismo? ¿Sí o no? No, obviamente que no. Tener los dientes gastados no significa que el paciente tenga bruxismo. O sea, el paciente pudo haber tenido bruxismo hace 15 años, hace 20 años, dependiendo, ¿verdad? Y que hoy no tenga bruxismo, ¿entendés? Entonces, los desgastes dentarios, obvio que son un signo obvio de que en algún momento
hubo esa actividad muscular que es el bruxismo, pero no necesariamente que el bruxismo esté presente en ese individuo en ese mismo momento. El bruxismo es cíclico, no necesariamente es el estrés el mayor culpable, ¿verdad? De hecho que el estrés es un factor más nomás. Eso es que se dice también, Angie, que de repente una situación X desencadenó también una etapa del bruxismo, o sea, en el sentido de Claro. que pasaste mal no sé, algo familiar o algo. El bruxismo en los niños puede estar asociado a un cuadro rinítico. Entonces tienen la nariz obstruida, la obstrucción nasal puede causar bruxismo como un movimiento para abrir las vías aéreas. Y eso hace entonces que el niño tenga desgaste. Y los niños tienen mucho reflujo. Entonces, niños que tienen reflujo y encima tienen cuadros riníticos, asma, todo, suman los dos factores, más probabilidad de tener bruxismo. La gran mayoría de las personas vive de una forma sobreestimulada. Estaba leyendo un artículo que hablaba del text neck, que es el cuello del mensajeador, que dice que la persona que está todo el día con su celular, cabeza baja, es un gran gatillo del bruxismo. ¿Por qué? Porque hace que la tensión basal muscular trabaje todo el día, entonces genera que haya un bruxismo en la persona. Así quiere que mensajeemos, ¿verdad? Yo paso y ya, porque esto es importante. Acá no, ahí sí, o acá sí. Entonces vivimos en una sociedad sobreestimulada con todas las personas bajando la cabeza, porque vos, sea donde te vayas, la gente está bajando la cabeza, en donde, ¿por qué yo decía que es la enfermedad de este siglo? Porque, qué sé yo, todo el mundo ya sabe hay que cepillarse los dientes, hay miles hoy ves en ChatGPT, ves en YouTube, en todas partes ves eso, pero mucha gente no sabe que el estilo de vida que tenemos es realmente el causante de los desgastes, de los dolores que podemos tener, tanto en la boca como el sistema, ¿verdad? Cuando me habla Laura siempre me dice sus tips. ¿Cuáles son los otros tips que me decís para ejercicios de cuello, obviamente, todo lo que es la movilidad cervical, pero aparte de eso, siempre hablamos también del tema de la masticación, ¿verdad? Que influye también en todo este tema. Cuando masticamos más a un lado, eso ya crea un desorden y un desequilibrio, ya sea a nivel del ATM como también a nivel cervical, ¿verdad? Imagínate que el que se come la uña hace esto y siempre se va hacia un lado. Claro, imagínate que si vos masticás de un lado, eso crea ya toda la musculatura más tonificada. Claro, de un lado hipertrofia. Entonces vos abrís la boca y hace esto. Y ahí empieza todo el desequilibrio. Aparte, agregarle a eso, si otra vez, aparte de comerse la uña, duerme en una posición, ya sea boca abajo, está en esta posición también, que también comprime el teléfono. Y ponerlo otra vez que mastique o que consuma cosas muy duras. Hay gente que suele comer almendras. Cata. Claro, porque ahora todo el mundo está fit. Vos sabés que es lo que yo le explico, no es que no vas a comer nunca más. Come hoy, déjale relajar mañana y poder otra vez volver a comer. O sea, es como cualquier otro ejercicio que hagan de pesa en el cuerpo. Vos haces hoy bíceps, mañana no vas a hacer. Imagínate otra vez, agregarle que vos masticás algo duro, algo chicloso durante mucho tiempo y otra vez está pasando por un episodio de estrés. O sea, hay una sobrecarga inmensa. Yo les invité a hablar sobre este tema porque de verdad yo siento que hay tanta ignorancia. Porque los pacientes que generalmente vienen y me dicen, doctor, vos sabés que tengo en el cuello de los dientes y se me forma un huequito, ¿verdad? Y anteriormente los dentistas antes quizás siempre decían, te cepillas muy fuerte. Y puede ser un factor que agrave la lesión en sí, ¿verdad? Pero nosotros sabemos bien que esa lesión no es generalmente por un cepillado brusco, ¿verdad? Se deben generalmente a parafunciones, a sobrecargas en los dientes, una mala mordida, también factores erosivos, ¿verdad? Lo que dijo Angie, no es solamente por el cepillado. Probable que sea algún trauma. Exactamente, probablemente los dientes están sufriendo un trauma. ¿Y dónde cede, dónde pierde mineral el diente? A la altura del cuello, por eso se generan esas lesiones, hay hipersensibilidad, duele al tomar frío, calor. Por eso es también muy importante diagnosticar de forma correcta para poder guiarle al paciente, para eliminar ese hábito, quizá, o no eliminar, pero controlarlo. Yo puedo hacer una rehabilitación, pero si el paciente tiene una gran parafunción, es bruxómano, vamos a entrar ahora al tema de los tratamientos, ¿verdad? Porque el bruxismo no se cura, pero se controla. Yo le hago la mejor rehabilitación del mundo, pero el paciente no usa la placa. Cuando terminamos, probablemente las lesiones van a volver a aparecer. Hoy en día ni siquiera se usa más la palabra trastorno para el bruxismo. Entonces no es más considerado ni un trastorno del movimiento
estreñimiento ni un trastorno del sueño, es una actividad muscular exagerada. Y como cualquier actividad muscular exagerada, te puede causar problemas musculoesqueléticos. Ok. Entonces, el bruxismo es una entidad separada de lo que es la disfunción, pero si tenés mucho bruxismo, puede hacer que tu disfunción empeore, por ejemplo. Y ahí es donde yo digo que el papel del odontólogo, del clínico general, ¿verdad?, es demasiado importante antes de comenzar cualquier procedimiento. El bruxismo lo es una entidad de la odontología. Todos debemos conocer lo que es el bruxismo. Todos, y todo lo que provoca, porque a Claro, todos no es nos que- afecta. No es tiene ¿verdad? ATM tu paciente. No tiene ATM mi paciente ni tiene bruxismo. O sea, cualquier clínico debe conocer lo que es el bruxismo y aprender a manejar porque le afectan sus tratamientos. Lo mismo si haces la rehabilitación y no controlas o no sabes diagnosticar, va a romper tu carilla, Obvio. va a romper la corona, va a romper lo que le pongas. Exactamente, lo que le pongas, exactamente. Recuerdo una paciente que tuvimos conjuntos los tres, nunca tuvo mayores problemas, pero me decía, yo sufro de migraña desde que me acuerdo. Y ya me fui al neurólogo, otorrino, he recorrido todo el Paraguay en busca de alguien que le solucione su dolor de cabeza. Y me acuerdo que le mando a Angie, que después Angie también trabajó contigo, y me llama más o menos después de 2 semanas la señora y me dice, yo no puedo creer que tanto tiempo tardé en hacer esto. Y era tan sencilla mi solución, como una fisioterapia, una placa, influye directamente en la calidad de vida de las personas. Justamente, recién le comentaba a Laura, yo estuve 10 días con dolor de cabeza, de corrido, me fui al neurólogo, hice todo lo que tenía que hacer pensando, yo me estoy por morir, dije, porque algo me pasa en la cabeza, hasta que ahí Angie en el pasillo también, realmente, no, la verdad, consulté con un otorrino, no le hice caso a Angie, y el otorrino me dijo, tenés una neuralgia de Arnold, me dice, que está que empieza desde acá, una contractura, una compresión del nervio y me desencadenaba el dolor de cabeza, totalmente postural. Nosotros los dentistas estamos así, después sumarle que otra vez tengo que agarrar el celular, tengo que hacer esto, aquello, entonces tiene todo que ver. 10 días con dolor de cabeza casi me volví loco. Yo no me voy a olvidar nunca que una vez tuve que explicarle al marido de una paciente lo que tenía ella. Ella vivía con dolor de cabeza, vivía con síntomas que ni ella sabía y ella recorrió muchísimos lugares. Me impresionó porque ella me explicaba, me decía, tanto es lo que ya sufrí durante tanto tiempo y me crea un problema ya familiar. Yo te pido por favor explicarle a mi marido lo que yo tengo. Al fin alguien me entiende, me dice. Y tuve que explicarle al marido. Yo, como profesional, como rehabilitador, o sea, yo no puedo dar un paso a ningún lado. Yo no puedo decir, yo te voy a hacer tu carilla, te voy a hacer tu corona, si nosotros no solucionamos eso primero. Porque realmente lo más importante es la salud y el bienestar del paciente. Angie, ¿cuáles son, por ejemplo, los síntomas más comunes que vos ves una persona con disfunción? ¿Por qué consulta al paciente con disfunción? En dolores de cabeza, 100%, ¿verdad? El paciente viene y luego, si ya tiene un poco de información, ya me cuenta. Luego, doctora, tengo bruxismo, me levanto con dolor de cabeza y me duele todo esto. Dolores cervicales. De hecho que hay una convergencia neuronal, ¿verdad? Y al ser vecinos, es como que el dolor de la cervical le contamina el dolor en la ATM, ¿verdad? Supongamos que vos venías solo con un ruido articular y estoy preocupado. Le explico todo lo que es, pero le duele el cuello, ¿entendés? Entonces ahí hay que atender muchísimo y sí o sí tiene que trabajar con un fisioterapeuta porque, así como te digo, ese dolor cervical puede hacer que empeore su situación en la articulación. El tratamiento de la disfunción temporomandibular sí o sí viene acompañado con fisioterapia. Al comienzo era súper difícil que el paciente se adhiera a ese tipo de tratamiento, porque es como que, así como dijo Laura, primero lo que desconoce, segundo que así, fisioterapia para la mandíbula, ¿verdad? Y ahí yo siempre me voy, bueno, es como que te hayas esguinzado el tobillo. Claro, una articulación. Una articulación más del cuerpo, ¿verdad? Hay que cuidar y vamos a hacer algunas cuantas sesiones. Vos sos especialista también en el tratamiento de apnea del sueño, ¿verdad? Explicame un poco porque realmente es una nebulosa ahí. La apnea del sueño es cuando nosotros tenemos una inhibición de oxígeno al cerebro mientras dormimos. Puede ser tratada con un aparato intraoral, que es un aparato de avance mandibular, que lo que hace es, en realidad, avanzar la mandíbula y abre o libera las vías aéreas. Tiene muchísima relación con DTM, primero que nada porque vos le vas a avanzar la mandíbula a un paciente para dormir toda la noche. O sea que es una posición que no es una posición natural, ¿verdad? Entonces ahí ya le tenés que cuidar la articulación. Esa es la primera relación. La segunda relación es que los pacientes con apnea tienen inhibición de oxígeno al cerebro, el cerebro percibe
percibe que le falta oxígeno y así ordena movimientos mandibulares para que abras o muevas la boca de reacciones y abras la orofaringe y ahí respires. Entonces, por ejemplo, en los pacientes que tienen apnea, el bruxismo es un héroe. Otra cosa súper importante es que el paciente que tiene apnea, al no oxigenarse, bruxa, tiene taquicardia, tiene desequilibrio hormonal, tiene desequilibrio en los neurotransmisores, mucha ansiedad, depresión, etc. El paciente que no duerme bien no tiene esa regeneración de la misma forma que un paciente que duerme bien. Porque el paciente que tiene apnea, primero que no sabe que tiene apnea, pero pita ya que tiene bruxismo. Entonces se va y se pone una placa de bruxismo. Sí. Pero la placa de bruxismo empeora la apnea, empeora el cuadro. Y el paciente con apnea tiende a tener dolores crónicos. Entonces comienza a desenvolver también DTM. ¿Cómo el paciente, por ejemplo, sabe, Angie? O sea, tiene que hacerle sí o sí el estudio. Hay unos cuestionarios que vos aplicás para ir filtrando, ¿verdad? Y realmente tengo pacientes que lloraron en mi consultorio diciéndome, a mí nunca me preguntaron esto. O sea, pacientes que son tratados con psiquiatras hace años por ansiedad y depresión que nunca le preguntaron si roncaban, por ejemplo. Y está reasociado que un paciente que no duerme bien no se siente luego bien. Y una noche mal dormida aumenta la grelina, que es la hormona del apetito, y disminuye la hormona de la saciedad. O sea, imagínate, una noche mal dormida te hace comer más y no sentirte satisfecho. No solamente los pacientes con sobrepeso tienen apnea. Es que si vos te pones a pensar, somos un todo. Todo está combinado con todo. O sea, si algo funciona mal, todo se va a alinear a esa situación para tratar de compensar. Eso es lo interesante del cuerpo humano. Yo tengo un montón de pacientes que vienen, doctora, estoy con unos dolores, no, y me comenzó a doler ahora hace 2 o 3 meses. ¿Y qué hiciste hace 2 o 3 meses? Me puse ácido en el labio. ¿Será que eso es lo que me está causando el dolor? Y yo pienso así, hasta que pillo que se pone ácido en el labio y todo el día está adquiriendo nuevos vicios, o sea, nuevos movimientos con la mandíbula. Yo le veo así, pero estás haciendo este movimiento, está realmente haciendo un movimiento no adquirido por un cambio que hubo, ¿verdad? O sea, imagínate. Y así como cosas extra, también la falta de piezas dentarias. Eso hace que lastimosamente no mastique más un lado, lógicamente porque no hay diente ahí. Todo lo que es la función de la masticación influye muchísimo. A mí siempre me llama la atención cómo de repente esta parte, ni siquiera estamos hablando del cerebro y la cabeza, cómo es tan importante y cómo repercute tanto en todo el bienestar de las personas. Por suerte, esta área, como siempre le digo a los pacientes, esta área al toque responde. Es lo lindo de esta área, ¿verdad? Que tiene solución, especialmente de los síntomas. No, y el paciente siente que le cambiaste la vida, o sea, Eso es lo interesante. o sea, lo que te dije, la señora recorrió todos los médicos por dolor de cabeza y al final estaba en la boca el problema, ¿verdad? Y eso es una satisfacción muy grande. De verdad, eso que te dice el paciente, te juro que si yo sabía de esto, me hubiese tratado antes, pero no saben nomás. O sea, pero lo lindo, como le digo, no importa. Hoy ya tenés la solución y hoy ya vas a tener otro tipo de vida. No pienses más en el tiempo que perdiste o que sufriste. Ya está. A partir de hoy, te cambia tu vida. Otro síntoma para mí súper importante es que algunos pacientes tienen zumbidos, tienen dolores, o algunos dicen, por ejemplo, que tienen sienten como globito dentro del oído. Y también ya recorrieron otorrino, recorrieron neurólogos, todo, y todos le dicen que a nivel auditivo no tienen nada. ¿Verdad? Entonces, lógicamente le envían al odontólogo, generalmente se le hace una evaluación, ahí se descubre que es un problema en esta zona, que si ustedes se dan cuenta que está muy cercana al oído, que hay veces que le afecta, tiene síntomas a nivel auditivo, ¿verdad? Cuando le evaluamos al paciente, yo trato de no decirle, Dios mío, todo lo que tenés, porque si no, se va a dar la vuelta y se va a ir. Entonces, siempre busco, yo le pregunto, vos, ¿qué es lo que te molesta? Si me decís, Laura, yo realmente lo que quiero que me pase es este dolor cuando mastico. Entonces, vamos puntualmente ahí. Diferentes son las situaciones que el paciente quiere solucionar. Y yo creo que ahí radica la importancia de dónde empezás. Hasta acá voy, ya continúa Angie, o viceversa, ¿verdad? Una rehabilitación incluso de cuando yo de repente tengo que rearmar toda una boca que
tuvo muchos años de actividad parafuncional, dolores, ¿verdad? Aparte de que hago pasar primero por ustedes, la rehabilitación puede también ayudar a mejorar. Hay una redistribución de la mordida, un equilibrio de las fuerzas oclusales, de la carga. Entonces eso también ayuda muchas veces a descomprimir el disco del que hablaba Angie. Siempre el paciente cuando termina, o sea, te dice, esto es el día y la noche, ¿verdad? O sea, la mordida, más cuando hacemos el tratamiento interáreas, ¿verdad? Cuando pasa primero por Angie, después contigo, después viene conmigo otra vez, ¿verdad? Porque ese básicamente es nuestro protocolo, o por lo menos cuando el paciente viene. Lo primero me da risa porque Angie dice lo de las preguntas, porque realmente yo sé que ustedes tienen un cuestionario de 6 páginas por ahí, pero mi cuestionario más o menos está también encaminado a que yo pueda diagnosticar, porque si bien yo no trato lo que es la DTM ni tampoco hago la fisioterapia, pero yo como rehabilitador estoy capacitado para saber si el paciente necesita o no esto, porque hay muchas rehabilitaciones que, como dijo Angie, yo hago que el paciente no tiene problemas articulares, ¿verdad? Que se hacen por diversos factores. Entonces sí es importante, o para mí es bastante importante ese cuestionario inicial, porque mucha gente viene, doctor, ayer ya me quería hacer esto, dime, me quiero hacer, por favor, hazme toda la boca, perfecto, ¿y cómo está? Y me reduele acá. No te puedo hacer la rehabilitación, ¿verdad? Porque muchas veces, si no está bien diagnosticado, no está bien tratado eso, puede empeorarle su problema. El paciente tiene una idea que va a ser así un tratamiento súper largo, que no va a poder hacerse nunca su rehabilitación y ya quiere su carita nueva porque se va a casar su hijo o lo que fuera, ¿verdad? Una vez que se identifica, se diagnostica cuál es el problema, de verdad que los pacientes mejoran demasiado rápido, pero nunca me derivan a mí un paciente y yo le tengo un año en tratamiento. No, jamás. 15 días, un mes, el paciente ya está muchísimo mejor y de acuerdo a su diagnóstico ya puede comenzar una rehabilitación. Pero así como decía, es demasiado importante que no comience con un dolor agudo, ¿verdad? O sea, a mí me sirvió mucho los tips que ustedes me tiran. El paciente que están, o sea, que ustedes ya me habilitan de repente para que yo pueda rehabilitar. Entonces siempre me ponele compresa caliente. Entonces el paciente siente la diferencia. Lo más lindo es cuando el paciente se siente cuidado. Ojalá podamos en un futuro no muy lejano tener un protocolo de niños, ¿verdad? Desde lo que es la posición de la lengua, ciertas actitudes parafuncionales, que estamos hablando de comerse la uña, de chupete, o sea, millón de cosas que si nos ponemos a pensar, muchísimas cosas se van a salvar cuando sea grande. Que tengan dolor, que tengan situaciones como esta de apnea del sueño, o sea, y aparte la parte respiratoria, ¿verdad? O sea, es un conjunto de cosas que se le evalúa al paciente y se puede trabajar con un equipo, ya sea el otorrino, el odontólogo, o sea, muchas áreas de donde que pueden abarcar a una persona para evitar el día de mañana situaciones más complejas. Para mí, resumiendo nomás, lo que me llevo de nuestra conversación es que demasiado interrelacionado está todo lo que es la boca, pero desde el cuello, la boca, los músculos faciales, y cómo influye en todo lo que tenemos en la salud. No solamente eso, sino que también me gusta un poco pensar que el dentista no tiene que simplemente saber de dientes. El dentista que solo sabe dientes no sabe tratar realmente muchas veces la cuestión de fondo. Cuando vemos un paciente no vemos dientes nosotros, vemos una vida, vemos una persona que tiene problemas, que tiene sus alegrías, sus tristezas, y eso repercute en muchas veces esas alegrías, esas tristezas en nuestro estado de salud en general. Lo que hace, los hábitos, o sea, el todo construye a la persona y a que tenga o no algún problema tanto en la boca como en lo que le rodea, ¿verdad? O sea, para mí es importantísimo siempre también trabajar en equipo. Eso es clave, ¿verdad? O sea, uno no puede hacer todo. A mí no me interesa tampoco hacer fisioterapia. Me encanta lo que hace, me encanta cómo Angie trata la DTM, ¿verdad? Pero no es mi campo. Sí creo y estoy seguro de que por lo menos como rehabilitador tengo que saber encaminarles a ustedes para que ustedes me puedan devolver el paciente a mí con la salud necesaria para que yo pueda devolverle otra vez más salud, ¿verdad? Brindamos por... Trabajo en equipo, el trabajo en equipo.